Trasca. Muy bien. Buenas noches. Aquí estamos los esquiroles y escapaos que no estamos en manifestación ni huelga alguna, que hemos estado coincidido aquí un poco despistados. Y bueno, pues podemos, si queréis algo, dar la clase fuera a la calle, aunque hace un poco de fresca, para sumarnos a la protesta. O asumimos que nuestro acto de juntarnos a estas horas de la tarde, pues bueno, es una manera de darle calidad a la enseñanza universitaria, o al menos si lo entiendo, yo quisiera entenderlo. Bueno, vamos a ello. Eh, no he podido preparar la clase porque he estado currando con temas de unidad abierta hasta ahora mismo y tarde, pero hay una cosa que quería abordar y de eso va el título que le hemos dado a la clase, que dice algo así como el mito del logos y el logos del mito. Y este juego de palabras pues tiene su razón de ser y es lo que vamos a elucubrar un poco. A los que estudiamos filosofía, al menos, una de las primeras cosas que nos meten en la cabeza es que Grecia, eh, sabéis que el otro día Ana Botella decía que las bases del PP, las bases filosóficas del PP eran Grecia, Roma, el cristianismo y Europa, nada menos. Pues en Grecia, una de las cosas que imagino que contribuyen a fundar el PP es que se pasa, nos dicen siempre en filosofía, en primero, del mito al logos. O sea, se pasa de una explicación del mundo que es así un poco infantil, mágica, poético-literaria, a una explicación completamente racional o crecientemente racional, ¿no? En la cual ya de alguna manera se tiende a hacer ciencia en vez de mitología, ¿no? Y se tiene esa especie de primera distinción fuerte entre lo mitológico, pues como digo, como una especie de cuentecillo para críos, y lo racional como ya la edad adulta de la razón y de las civilizaciones. Claro, esto pues en fin, está bien que nos lo cuenten, seguramente hay elementos, sobre todo en la ciencia jónica, ¿no? Que es una empiezan a hacer sus propias experimentaciones y empiezan a desvincular aunque de un modo muy laxo todavía, ¿no? Pero empiezan a desvincular lo científico de lo religioso o de lo sacerdotal. Pero vamos, esto evidentemente tiene muchos problemas. No está tan claro que haya un paso limpio del mito al logos y a partir de ahí empiece algo así como la razón y hasta entonces pues fueran todo chorradas infantiles. De esto quería hablar y esto sería un poco el mito del logos, es decir, el hecho de que haya esta especie de fábula sobre un inicio de la razón absoluto, que el resto pues fuera así un tanto por eso infantil o falto de rigor. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en estética una de las cosas que encontramos recurrentemente es la presencia de aquello que se parecerían a formas míticas. Hay una clase por ahí, se llama El mito del sereno, que habla justo de esto, de cómo Aristóteles entendía que un mito era una forma que era más o menos familiar, mediante la cual nos dábamos nos otorgábamos un terreno más o menos compartido entre todas y todos para contar una historia, es así, nueva. Contábamos la historia nueva apoyándonos en un marco, en un contexto de personajes o de situaciones que nos resultaba familiar y que nos permitía por eso mismo establecer una especie de campamento base desde el cual elucubrar una historia nueva, ¿vale? Entonces vamos a intentar poner en crítica esta especie de transición mágica del mito al logos, planteando una noción de mito no como cuento de niños, no como, en fin, fantasía más o menos ideológica, sino precisamente como matriz básica, como de alguna manera un contexto compartido de sentido en el cual nos podemos reconocer, nos podemos encontrar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando explicamos las cosas que nos pasan, cuando explicamos las sensaciones que tenemos que recurrir a figuras, eso es lo que decía Aristóteles, que de alguna manera reconozcamos y nos permitan reconocernos, ¿verdad? Hay un autor polaco, lo voy a escribir aquí, Stefan Morawski, que habla también de valores, como Harman, tiene una estética axiológica de valores, y él también dice que los valores son decantaciones de la más amplia experiencia humana. En ese sentido, los mitos, esto de los que estamos hablando aquí, estas formas básicas de organización de nuestra sensibilidad, serían también, podríamos decir que son también decantaciones de esa experiencia humana. ¿En qué sentido decantaciones? A mí me gusta mucho un concepto que quizá hemos hablado en alguna clase, que es el concepto de valle epigenético
¿Os suena esto de valle epigenético? ¿Tenemos algún biólogo entre la audiencia? Si nadie dice nada, lo explico. El valle epigenético es una expresión que acuñó un evolucionista que se llamaba Conrad Paddington, ya por los años 50-60, y que es tela interesante. Un valle epigenético es, por así decir, el espacio. Claro, él lo planteaba, Conrad Paddington lo planteaba literalmente como si fuera un valle fluvial, ¿no? Os imagináis que el agua llueve, del cielo por abajo, ¿verdad? Llueve, cae, y al tocar el suelo no es lo mismo que caiga en una gran llanura que en un terreno escarpado. Si cae en un terreno escarpado donde hay montañas o colinas o lo que sea, pues hacia donde caiga el agua determinará que vaya para un lado o para otro. ¿Alguien más se le entrecorta la emisión? ¿O solamente a Delara 29? No se entrecorta. Delara, lo siento por ti. Por ahora no. Bueno, pues lo siento a los que se os entrecorte. Luego lo habéis grabado y a ver si así lo veis más entero. Lo que estaba diciendo, por retomar, es que esto de los mitos, que son decantaciones de la más amplia experiencia humana, al decir de Murawski, de alguna manera se parece o podría cuajarnos a nosotros, lo digo porque estamos interesados en construir un concepto repertorial del estético, podría cuadrarnos con esta noción de valle epigenético que manejan los evolucionistas. El valle epigenético, como os digo, se puede entender pensando en el símil mismo el que pensó Barrington, que es el de el agua cuando llueve, cuando cae, y se va precipitando por un lado o por otro. El agua no va a cualquier parte. En todos los montes que encontréis por ahí seguramente hay regatos, hay arroyos, que son cauces naturales que ya la misma agua ha ido labrando, y según el agua caiga en una zona o en otra, pues irá encontrando su camino, y habrá puntos en los que se bifurcará y puede ir para un lado o para otro, pero seguramente acabará encajando, acabará cuadrando en esa multitud de arroyos, en esa multitud de regatillos que compone todo lo que es la cuenca hidráulica de un monte, por ejemplo, ¿no? Esa multitud de arroyos, esa multitud de regatos serían lo que en las culturas eh, serían los mitos o las colecciones de historias y de formas más o menos admitidas para dar cuenta de nuestra sensibilidad. ¿Me seguís más o menos? Igual que las especies, según Waddington, no evolucionan en cualquier dirección, sino que hay una serie de canales, de caminillos más o menos tanteados o más o menos razonables en términos pues eso, orgánicos y lógicos, y las especies evolucionan siguiendo esos mismos regatos, esos mismos valles epigenéticos. Lo epigenético es lo que tiene que ver lo que sucede alrededor de lo genético. Dada una herencia genética, lo que sucede no es una especie de impresión mecánica y fotocopiesca, ¿verdad?, de esos genes, sino que los genes se desarrollan en esa especie de valle epigenético en el cual, según tropiecen con una piedra o caigan de un lado del monte, caigan del otro, pues generan un tipo de criaturilla u otra. Por eso los hijos que tenemos, papá y mamá, con los mismos genes todo el tiempo, salen diferentes, porque son criaturillas que de hecho en su propia conformación genética y en su propio crecimiento y de su desarrollo como personillas, ¿verdad?, pues van atravesando ese valle epigenético. Pues bien, en términos culturales, lo que llamaríamos mitología, mitos, las poéticas mismas de una cultura, serían como el valle epigenético que permite el desarrollo de nuestra sensibilidad en un sentido u en otro. Si lo pensáis, las emociones, las experiencias que podemos tener en tantos seres humanos, aquello que nos pellizca, que nos capta, ¿verdad? Damos cuenta de ello en función precisamente de ese valle epigenético, de ese conjunto de arroyos, de regatos, a partir de los cuales o en función de los cuales nuestra sensibilidad se decanta. ¿Me seguís por dónde quiero ir? Esto hace que pasemos a la segunda parte del título de la clase, que sería el logos del mito, es decir, la razón del mito. ¿Por qué, tras no sé cuántos siglos llevamos de revolución científica, desde que Newton murió virgen, como sabéis, Newton no conoció hembra, pues desde que Newton murió virgen han pasado pues cuanto menos 300 y pico de años, yo que sé, los que sean, me da igual, los 350 o 400 años de revolución científica. Tras todos esos años de revolución científica, seguimos, somos la sociedad más racional jamás habida. Parece que no. Siguen siendo operativos
cantidad de elementos míticos que tienen que estar ahí, de la misma manera que alguien coge un monte y lo aplana completamente, le pasa el rastrillo y lo deja completamente llano, ¿verdad? Pues bien, llano o peinadito, pues a la primera vez que llueva, con un poco de fuerza, volverán a producirse arroyos, regatos, canales por los que transcurrirá el agua. Pues esto es lo que nos pasa continuamente. El arte mismo se puede haber hecho extremadamente conceptual, intelectual, altamente autorreferencial, pero seguimos necesitando formas artísticas que den cuenta de algunos tipos de emoción, de algunos tipos de sensibilidad, que si no encuentran expresión en las artes cultas o en las artes más respetables, generarán, como la lluvia en el monte, sus propios arroyos para circular por ahí. Y claro, como pasa con los arroyos, cuanto más taponados estén, pues más aluvión harán, más desbordamiento provocarán, ¿verdad? Esto es especialmente, ya que está Rafa Ballesteros por ahí, es especialmente relevante quizá Rafa en temas de música. Cuando la música, el romanticismo, ¿no? De la mano de Schubert y de Liszt y de Chopin, da cuenta de un montón de sensibilidad que está ahí, muy en la sociedad de la época, con esa exploración de la intimidad, todo lo que es el romanticismo, ¿no? Pues bien, eso está ahí y de alguna manera sucede con una alta carga de dignidad. Pero ¿qué sucede con la llegada de Hanslick y de los formalistas y los dodecafónicos y de alguna manera la cultura musical, la alta cultura musical de la que Adorno es un gran campeón? Pues que de alguna manera todas estas efusiones, todos estos sentimentalismos y tal, se taponan, como quien tapona un arroyo. La música culta no le da gran bola o no le da tanta bola como le daban en el romanticismo y bueno, pues nos encontramos de repente con esa efusión que supone el pop, sin ir más lejos, que toma el rol de lo que quizá fueron los líderes o la música romántica en el 19. Porque, insisto en el símil epigenético, ¿no? O sea, esa lluvia que cae, esa sensibilidad humana necesita decantarse por algún lado y genera esto. Pues bien, el logos del mito sería justo esto, la necesidad imperiosa y literal, el fandango frente a la sonata, bien pensado, la necesidad literal de dar cuenta de aspectos de nuestra sensibilidad que necesitan mostrarse, que necesitan decantarse. Y ojo, sería interesante que fuésemos desarrollando una especie de conocimiento, de de reflexión específica que diera cuenta ya no de este arroyo o de aquel regato, sino del conjunto de todos ellos. Porque claro, con el agua pues es bastante claro, pero con la especie humana, con nuestra sensibilidad, con lo que podemos ser capaces de dar de sí, estaría bien generar esa especie de gran visión repertorial, de gran visión de conjunto que diera cuenta de las diferentes posibilidades de la sensibilidad humana y de su expresión, ¿vale? Bueno, tomando ahora el comentario de M. Miró literalmente, no sé si es el fandango frente a la sonata. De hecho, la sonata, como tú sabes, Rafa podría explicarlo mejor, da cuenta de una tensión inherentemente musical, que es la de un tema musical, ¿verdad? Que se expone al principio, que se desarrolla, ¿verdad? Que se le busca una contraparte, de alguna manera hay una tensión musical inherente. Cada pieza, cada arroyo, el fandango sería uno y tiene sus propias normas internas, la seguidilla o la soleá es otro. Cada forma musical, cada poética, tiene de alguna manera su propia forma de construir tensión. Es como si fuera cada estilo musical, si queréis llamarle así, en el flamenco, cada palo, sería un tipo de río. No es lo mismo un río de alta montaña que va cayendo en cascadas y saltando entre piedras y tal, que un río de llanura que corre más despacioso, que hace meandros, ¿verdad? Pues con las formas musicales pasaría otro tanto. O sea, son formas diferentes, economías diferentes de la expresión, de la emoción estética, que tenemos que aprender a apreciar y a conocer en su conjunto. El fandango de Soler frente a Haydn en la época de Goya. Bueno, eso me lo tendrás que explicar por escrito, si no me pierdo. No obstante, me viene muy bien tu reflexión para plantear esto, que igual que hemos hecho el símil este de los arroyos, pues habría que pensar en diferentes tipologías diferentes tipos, ¿qué tipologías? En diferentes tipos de riachuelos, de arroyos, de ríos anchos, en fin, de canalizaciones, porque tienen su propia especificidad, es decir, su propia manera de tratar la energía del agua. La cantidad de agua que va por el Ebro
cuando ya está en llano es brutal. Pero claro, va por un terreno llano y le permite transcurrir despaciosa, le permite hacer sus curvas, sus meandros, y en cambio cuando va por alta montaña sería pues una especie de cascada brutal. Eso es lo que tenemos que aprender a entender, a manejar. Y tenemos que ser capaces de construir nuestra reflexión estética tomando en cuenta todas estas dinámicas, efectivamente, Ballester. Las formas, muy bien, Rafa. Las formas musicales son dinámicas vivas, claro, son maneras de dar cuenta de, insisto en ello, de las diferentes necesidades de esa sensibilidad nuestra. Y seguramente, insisto en ello, en esa idea también, cuando taponamos una parte de nuestra sensibilidad, como en Alcira cuando construyen casas en el cauce del río, pues acaban generando una riada mayor aún y una especie de aluvión brutal que arrasa con todo y que seguramente pues sea una forma un tanto torpe de conocernos o de considerarnos, ¿no? Genial. Bueno, con esto, y para ir recapitulando, tendríamos en primer lugar, y volviendo al título de la clase, el mito del logos, es decir, el pensamiento un tanto pues eurocéntrico y logocéntrico, ¿verdad? De que en la sociedad griega, mira tú por dónde nuestros antepasados culturales, arranca, por así decir, la humanidad plenamente madura con un logos ya completamente inmaculado, que seguramente no sea el caso. Habría que cuestionar esto y en filosofía de la ciencia pues se hace con mucha soltura últimamente y habría que construir de nuevo y a la vuelta lo que sería el logos, la razón interna del mito, que en este caso la hemos expuesto siguiendo esta noción del valle epigenético y del repertorio, el conjunto de formas expresivas que darían cuenta de esto. Una buena manera, no obstante, porque tampoco vamos a decir que todo sea lo mismo y que las formas de expresión racionales, lo que hasta ahora llamamos racionalidad científica, es exactamente lo mismo que Rappel leyendo el futuro. Evidentemente no vamos a llegar a esos extremos. Hay un filósofo, si alguien sois especialmente aficionados a esto y queréis ahondar, hay un filósofo que se llama Feyerabend, de los 70s, 80s, que pues básicamente venía a decir eso, que era lo mismo Einstein que Rappel. Bueno, evidentemente como postura de provocación tuvo su gracia, pero costaría estar de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si el logos es un mito, en el sentido de una historia, un cuentecillo, y si los mitos tienen su logos, tienen su razón de ser, ¿cuál es la diferencia para no caer en el extremismo en el anarquismo epistemológico de Feyerabend? Pues bueno, a mí se me ocurre que podríamos volver a uno de nuestros más queridos clásicos, a Lukács, y hablar de la diferencia entre la desantropomorfización y la antropomorfización. A ver, que Muñoz creo que lo ha pillado. A ver, Muñoz, bueno, acabo con esta explicación y te intento contestar. Lo que yo sugiero, a modo de hipótesis, de pensamiento, es que seguramente cuando hablábamos del logos científico, del logos racional, de la ciencia incluso jónica, podemos estar hablando, en vez de pensar que eso es la razón y que es poco menos que incontrovertible, y podemos pensar en intentos de explicar lo que sucede en términos, como decía Lukács, desantropomorfizadores, es decir, en términos que no sean necesariamente como concebidos a la medida a nuestra propia escala. Me explico, muy sencillo. Cuando explicamos la creación de todo lo que vemos del mundo con un Dios que se nos parece peligrosa y misteriosamente y que hace un muñequillo de barro y le insufla la vida y tal, pues claro, es una manera un tanto antropomórfica, ¿verdad?, de explicar la evolución o de explicar la aparición de la vida. La teoría del Big Bang pues es una teoría más desantropomorfizadora. Entonces podríamos jugar con esas dos tensiones. La tensión desantropomorfizadora, vaya con el palabra, que explica las cosas sin tomar en cuenta la escala, las necesidades, de alguna manera incluso la sensibilidad de los hombrecillos, y la antropomorfizadora, que hace justo lo contrario, es decir, que da cuenta de las cosas precisamente para que esas cosas de las que se da cuenta tengan sentido para nosotros. De un lado produciríamos, perdón por la expresión, verdad, del otro lado produciríamos sentido. Claro, el problema con la modernidad, muy a menudo, ha sido que se ha visto esto de un modo completamente desgajado. Y se producía verdad y de alguna manera nos daba igual que eso cuadrara, nos ayudara a situarnos, nos explicara, nos diera una trabazón. Y por otro lado se producía sentido
evidentemente negando cualquier especie de negando, condenando incluso cualquier intento científico de intentar cuadrar aquello con lo que de hecho estaba pasando. Yo creo que con lo que hemos aprendido en la clase anterior de Lupasco y todo lo que hemos visto con los atractores de Lorentz y tal, deberíamos hacer una especie de juego de polarización entre verdad y sentido, entre antropomorfización y desantropomorfización, y hacer que ambas cuadraran en una misma dinámica. Eso sería chulo. Y en estética, sí, es una manera de resolver el eterno debate, como dice Comte, entre ciencia y religión, pero llevarlo a un término menos ideológico y hablar meramente de antropomorfización y desantropomorfización, ¿vale? Jugar con esos dos términos. Y darnos cuenta de que esos dos términos, como un polo norte y un polo sur, son ambos dos necesarios para la producción de una vida estrictamente humana. Necesitamos ser capaces de explicar el mundo de un modo científico desantropomorfizador y necesitamos a su vez seguir encontrándole sentido a la vida. Porque si no, apaga y vámonos. Ambas cosas son necesarias. Y es más, seguramente ambas cosas, sin confundirlas, porque no es lo mismo el norte que el sur, necesitan estar las dos presentes y ejercer esa especie de fuerza a la vez de repulsión y de atracción entre sí, en la cual nos equilibramos. Esto, camaradas, habría que llevarlo a lo estético, porque en estética nos vamos a encontrar procedimientos antropomorfizadores, por ejemplo, cuando se explica el arte desde el punto de vista de nuestra experiencia, de nuestra sensibilidad, de nuestra reacción emocional, y se encuentran planteamientos críticos desantropomorfizadores, como cuando se explica la música meramente en términos formales, términos estructurales o como queráis. Ambos tipos de teorías son imprescindibles. Esa sería un poco la apuesta lupasquiana o de Lorentz, ¿vale? Rafa está explicando algo realmente complejo. Dice que para enlazar con todo lo que llevamos de paisaje, luego matriz de conflictos, de repertorios, ¿no? Esto, Rafa, tendrás que elaborarlo algo más, yo creo. Es una pena por el chat, porque no es un formato muy ágil. Pero sugiero una cosa, dado que además van a ser las 8:30, va a llegar mi hijo dentro de 0, dejamos la cuestión aquí si más o menos hemos sido capaces de introducir. Ya sabéis que estas clases no pretenden explicar todo, una de ellas, sino si hemos sido capaces de introducir un poco la cuestión esta, ¿vale? Y la noción de valle epigenético, logos, mitos y esta función última de antropomorfización, desantropomorfización, lo dejamos acá. Y lo que planteo es que tanto ese Muñoz, que también había planteado algo antes, como Rafa Ballesteros, pues me mandáis, o lo escribís en el foro, o me lo mandáis al email, un poco la reflexión para dónde queréis llevarla, porque me interesa mucho lo que estáis planteando, o me llamáis por teléfono, al 6925, al 398-6925. Me llamáis por teléfono o me escribís, lo hablamos, y en la siguiente clase rematamos la faena. ¿Os parece? Vale, genial. Pues así lo hacemos. Así os dais el lujo de pensar bien lo que estamos estructurando, lo escribís de otra manera más sensata, o me llamáis y lo vemos. ¿De acuerdo? Pues vamos a dejar aquí, camaradas. A no ser que tengáis alguna pregunta más sencilla que la de Muñoz y Ballesteros y podamos contestarla así rápido, lo dejamos. Venga, buenas noches, compáis. Salud.